Muchas gracias, María Camila, por esta invitación y buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy vamos a desarrollar una breve charla sobre la estructuración y reporte de estudios de caso en neurociencia clínica. Este tipo de investigación pues es como bastante estratégica. En el caso de ustedes, en la medida que los estudios de casos son comunes tanto a el área de medicina, de enfermería, como psicología. Es una buena oportunidad para que ustedes empiecen, si están interesados, a hacer sus primeros pinitos en publicaciones, ya que es un poco más asequible en términos de tiempo, en términos de recursos económicos para desarrollar una investigación de estudio de caso. Entonces voy a tratar de dar unos elementos generales y luego proceder a dar unos ejemplos y finalmente un poco entender las características y limitaciones que tienen los estudios de caso. Entonces voy a compartir pantalla. Okay. Okay. Perfecto. ¿Me confirman si en la presentación que... Sí, señora, ya se está viendo. Perfecto, es que no tengo retroalimentación porque se presenta la pantalla completa. Bueno, empezaré con una cita de Richard Feynman. Richard Feynman fue un físico Nobel que dice una frase que es interesante desde mi perspectiva. Dice, no importa cuán bella es tu teoría, no importa cuán inteligente eres, si eso no agrega o no está en concordancia con el experimento, se equivoca. Eso es un llamado que hace él, ¿no?, a desarrollar de una forma sistemática el conocimiento. Y bueno, y de eso se trata la investigación en términos utilizando el método científico, es decir, es una forma sistemática de producir conocimiento y pues nos permite desarrollar teorías y modelos con cierto nivel de objetividad, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar del estudio de caso. Esta es una metodología que se trata o tiene como principio fundamental explorar eventos o fenómenos en su contexto natural. Entonces, aquí el punto clave es explorar un fenómeno en el contexto en el cual ocurre. Hay varias definiciones. Una de ellas nos dice que es una estrategia de investigación la cual involucra investigación empírica de un fenómeno particular al interior de un contexto real usando fuentes de evidencias múltiples. El tema de las evidencias múltiples es relevante en el estudio de caso debido a que, por ejemplo, en estudios de caso en neurociencia clínica ustedes tienen que incorporar datos o resultados provenientes de resultados médicos, resultados imagenológicos, neurológicos, psiquiátricos y en algunos casos neuropsicológicos y neurocognitivos. Esto nos permite explorar de una manera amplia un fenómeno, pero en su contexto real, ¿no? Este diseño también se considera un diseño naturalista, en contraste a los diseños experimentales, en la medida en que aquí ya ocurrió algo, ¿sí? Aquí no vamos a manipular variables para ver su efecto sobre una variable dependiente, sino que en este caso ya ocurrieron los eventos, ¿sí? El sujeto tal tiene tales características por X o Y condiciones.
En el contexto de la investigación médica primaria, dentro de una estructura general, ustedes saben que existe investigación básica, laboratorio, clínica, epidemiológica. Los estudios de caso estarían en investigación clínica fundamentalmente en el componente observacional. Entonces, bueno, a ver, les explico un poco en términos generales. Cuando hablamos de investigación médica primaria básica de laboratorio, pues hay un componente aplicado que involucra estudios animales, estudios bioquímicos, estudios celulares, etcétera, y una parte teórica que es para el desarrollo de métodos. En investigación médica primaria tipo clínica tenemos un componente experimental, una intervención, una manipulación de variables, como el ensayo clínico, y observacional como estudio terapéutico, estudio de pronóstico, estudio de diagnóstico y el reporte de caso clínico. Y bueno, en epidemiológica también tenemos estudios intervencionistas experimentales, como estudio de grupo, y observacionales como corte, caso, control, estudios transaccionales, ecológicos y bueno, de monitoreo y vigilancia. Entonces, en principio, el estudio de caso está incluido dentro de la investigación clínica, particularmente en los métodos observacionales. Es decir, vamos a ver cómo hay una limitación ya dentro del caso de utilizar estudios de caso. ¿Para qué sirven estos estudios de caso? Para describir, explicar o explorar eventos o fenómenos en contextos cotidianos, como ya lo hemos visto. Ustedes saben que en términos de investigación, los estudios pueden ser descriptivos, exploratorios, correlacionales o explicativos, experimentales. En este caso, no vamos a establecer relaciones de tipo correlacional, ni relaciones de causa-efecto, como en estudios experimentales. Solo vamos a describir y explorar un fenómeno, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro. Es decir, no vamos a hacer diseños ni estudios experimentales ni correlacionales. Solo vamos a describir un fenómeno, un caso en particular. Entonces, aquí lo que se intenta obtener es respuesta a preguntas de tipo exploratorias, como el cómo, el qué y el por qué, fundamentalmente. Ahora sí, ¿en cuáles son a grandes rasgos los tipos de estudio de caso? Hay muchas formas de clasificar, esta es una de las tantas. Tenemos el típico estudio de caso intrínseco. En este caso lo que se intenta es conocer un fenómeno que es único, inusual, y se enfoca en el mismo caso, para tratar de comprender mejor esa situación o esa condición en particular. Pero también tenemos instrumentales. En este caso no se enfoca tanto en el caso en sí mismo, sino en un tema en particular utilizando estudios de caso. Es decir, se intenta obtener una apreciación más amplia del fenómeno. Pero también existen estudios de caso de nivel colectivo. En este caso estudiamos varios casos simultáneamente para generar apreciaciones de mucho más largo alcance, que tenemos mucho más objetos sobre un tema particular. Digamos, en este caso, explorar las diferencias al interior del grupo y al exterior de los casos, o entre los casos. Entonces, estos son los tres tipos grandes de casos. Aquí tienen un ejemplo de caso, estudio de caso intrínseco. Es un estudio publicado en Brain, uno de los journals más importantes en neurología. La corteza visual primaria y la retroalimentación a esta no es necesaria para la visión consciente. Y en este caso se procura conocer un fenómeno único o inusual, es decir, cuál es el papel de esa corteza visual primaria en los fenómenos de visión consciente o no consciente. Y se enfoca en el caso en sí mismo. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, de casos colectivos. En este caso, la investigación está averiguando si o deduce que la isquemia en el área de Broca es asociada con afasia de Broca con mayor confiabilidad para los casos agudos crónicos de isquemia. En este caso hay muchos más sujetos. Y el tema central es aquí la relación entre la isquemia en el área de Broca y la afasia resultante en este caso. Entonces aquí vamos a tener una apreciación mucho más amplia del fenómeno. Este es un estudio de caso colectivo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo desarrollamos un estudio de caso? Un estudio de caso va a seguir casi las mismas fases del proceso de investigación. Primero hay que definir el caso. Hay que formular la pregunta de investigación
Hay que hacer un análisis de la literatura existente referente al tema que estamos trabajando. Normalmente aquí se comete un error. Los estudiantes o los investigadores empiezan por formular una pregunta de investigación. Pero es aconsejable solo tener una idea general de lo que se va a investigar, no formular la pregunta como tal y hacer un barrido o una revisión bibliográfica. Porque ahí se van a dar cuenta de los detalles, de las particularidades de ese tema que les interesa. Y posterior a eso pueden formular una pregunta de investigación más efectiva, más delimitada, con mayor posibilidad de obtener resultados interesantes. Luego de que ustedes han definido el caso, hay que seleccionar el caso. Entonces dependen si es un caso intrínseco o instrumental. Si se van a centrar en el caso en sí mismo, entonces seleccionan por los propios méritos del caso, y si se centra en un aspecto más instrumental, es decir, un concepto en particular, ese caso debe ser representativo de ese concepto o de otros casos. Entonces, luego viene el proceso de selección recolección de los datos. Aquí se puede utilizar una mezcla de datos cuantitativos, cualitativos. Datos cuantitativos pueden ser resultados de exámenes médicos, en caso de neurociencia clínica, estudios imagenológicos, resonancias magnéticas estructurales, y también en ocasiones, como les presentaré un caso más adelante, se utilizan también tomografía por emisión de positrones, es decir, toda serie de elementos que nos van a dar una idea de qué pasa en términos de estructura del cerebro, o qué cambios hay a nivel estructural. Pero también se pueden incluir reportes o resultados de exámenes psiquiátricos, y también resultados de exámenes neuropsicológicos, o también resultados neurocognitivos. Es decir, vamos a utilizar una amplia gama de información, pero también se puede utilizar cuestionarios o escalas en algunos casos, y es válido utilizar pues algunas técnicas cualitativas como entrevistas, ¿no?, estructuradas, semiestructuradas, dependiendo del caso que estemos trabajando. Lo ideal es que ustedes tengan una representatividad, es decir, tengan mucha información disponible del caso. Como normalmente es uno o pocos sujetos, es mucho más fácil recoger la mayor cantidad de información respecto al caso. Y finalmente, después de colectar los datos, pues tienen que analizar los datos, ¿sí? Tienen que apoyarse un poco de estadística descriptiva e inferencial, y luego reportar el caso, ¿no? Es decir, debe haber una discusión del caso, poner esos resultados en un contexto de la evidencia previa que existe, y de sacar conclusiones pertinentes y contundentes, ¿no? Es decir, la idea es hacer contrastes importantes en los estudios de casos, no simplemente describir las cosas, sino generar un contraste entre una situación y otra. Eso es importante. Existen algunos criterios para evaluar la calidad del estudio de caso. Es un informe fácil de leer, es decir, en la medida en que ustedes entienden perfectamente de qué se trata cada uno de los conceptos contenidos en ese caso, ustedes lo explican de una manera más simple y más clara, ¿sí? Tiene una estructura conceptual definida. Hay un sentido de historia en la presentación para algún tipo de casos, y se utilizan eficazmente títulos, figuras, apéndices, índices, etc. También es importante los datos fueron seleccionados adecuadamente, y si el número es suficiente. Si se genera una triangulación entre las observaciones e interpretaciones, es decir, una cosa es lo que ustedes observan, pero otra cosa es cómo se interpretan esas observaciones. Ahí tienen que ser claros, sistemáticos, precisos. Y obviamente el tema ético, es decir, un estudio de caso no debe poner en riesgo la salud de los participantes o del participante. Esos a grandes rasgos del estudio de caso. Tiene unas limitaciones, ¿no? Normalmente son pocos sujetos,
¿sí? O un sujeto en muchos casos. Entonces el nivel de replicabilidad disminuye considerablemente. Es decir, lo que usted dice no necesariamente se puede aplicar a una población en general. Esta limitación en particular se ejemplifica mucho en el caso de los sistemas o los modelos de memoria que teníamos hasta hace algunos años. Y hay un modelo que se utiliza mucho en neurología, en psiquiatría y también en psicología, que es el sistema dedicado a memorias, en las cuales se clasifican las memorias de acuerdo a si son declarativas o no declarativas, es decir, si son conscientes, si son susceptibles de ser reportadas conscientemente, o si no son conscientes, si son implícitas, inconscientes. Y esto fue debido a que hace ya varias décadas existió un paciente, el paciente H.I.M., un caso bastante trágico porque fue un niño adolescente que tenía epilepsia y en esa época no habían procedimientos quirúrgicos estandarizados, entonces un cirujano simplemente decidió que, pues en efecto, muchas de las epilepsias tienen como su foco el hipocampo. Entonces decidió extraer el hipocampo y en esa medida trató de solucionar la epilepsia, pero las consecuencias para ese joven fueron de magnitud considerable, perdió cualquier capacidad para generar nuevas memorias, para consolidar nuevas memorias. Entonces, desde esa época se relacionaron memorias conscientes o declarativas al hipocampo y no declarativas o implícitas a otras estructuras como ganglios basales, cerebelo, etc. No obstante, un solo caso fue investigado cientos de veces, creo que hay más de 10.000 citaciones referentes a ese caso en particular. Y se generó un modelo y un constructo que se asumió como válido, pero hoy en día con desarrollo de las técnicas, con el desarrollo de nuevos métodos y áreas como la neurociencia cognitiva, neurociencia de sistemas y otro tipo de áreas dentro de la neurociencia, pues se encuentra que no necesariamente ese modelo responde a cómo el cerebro procesa las memorias y cuáles son los diferentes tipos de memorias. Por ejemplo, nosotros particularmente hemos provisto evidencia de que el hipocampo no es una estructura que solo participa en la codificación de memorias explícitas o declarativas o conscientes, sino también en memorias implícitas, es decir, desde un punto mecanístico damos una explicación muy diferente de acuerdo a la evidencia actual. Bueno, esto es una imagen de una escanografía de una resonancia magnética del paciente H.I.M., etc. Y la segunda consecuencia o limitación es que el estudio de caso, en la medida en que no es tan representativo de una población, pues, el alcance va a ser menor, el impacto va a ser menor, por lo tanto las revistas que se dedican exclusivamente a publicar estudios de caso no siempre alcanzan los cuartiles altos en Scopus. Esa es una característica. Pero pues bueno, es un buen, digamos, hay casos súper buenos publicados en las grandes revistas, porque a veces las grandes revistas en general, donde se publican resultados de investigación, también tienen apartes para publicar estudios de caso propiamente, pero pues no es fácil publicar ese tipo de estudios de caso. Bueno, esto es una clasificación. Hay una revista que es de Inglaterra, que es como icono en neurociencia clínica, que es Neurocaso, porque ahí se integran pues, elementos conceptuales de neurología, de psiquiatría y también de neuropsicología. Y es una buena forma de publicar casos. Ahí, bueno, si ustedes buscan, no sé si saben, ustedes buscan una revista en Shimago, que es como la empresa que hace la clasificación para Scopus de las revistas de la calidad y el de impacto. Esa revista tiene un índice de citación de 65, pues no es alto, pero tampoco es malo, y está en el cuartil 3 en neurología y en el cuartil 2 en artes y humanidades, es decir, más o menos, pero es útil en el caso de publicar casos de neurociencia clínica. Aquí tienen un caso
de esta revista. Este es el típico caso que se publica ahí, por ejemplo, un caso de infarto del giro frontal inferior que se manifiesta en el síndrome de Hertzmann. Entonces, veamos un poco cómo se organiza. Pues obviamente tiene un astra, una introducción que habla sobre los conceptos principales que constituyen su investigación. Se presenta el caso, aspectos demográficos, ¿no? Es importante. Los aspectos demográficos y un poco el historial médico y luego qué pasa después de una lesión. En este caso es un accidente cerebrovascular y entonces se describen las características y luego posteriormente se reportan resultados de estudios médicos imaginológicos. ¿Sí? Luego se genera una discusión, mire que no son tan complejos, no son tan extensos. La evidencia, por ejemplo, de imaginología, aquí tienen datos de ese paciente con resonancia magnética estructural, pero también muestran datos con resonancia, con tomografía por emisión de positrones. Es decir, la inclusión de técnicas ayuda mucho a respaldar los casos, ¿no? Es importante en neurociencia clínica. Y finalmente, pues tienen ustedes tienen que hablar de las limitaciones del estudio, como en toda investigación, y una conclusión. ¿Sí? Es decir, no es complicado realizar un reporte, un estudio de caso. No es complicado realizar el estudio de caso. Es fácil, es más rápido. Es diferente hacer un proyecto de investigación de tipo experimental que te van a demorar 1 o 2 años y escribir 3 meses escribiendo un paper. No, esto lo pueden hacer fácilmente con los datos que puedan recolectar y es de calidad importante, ¿no? Creo que eso es lo que tenía en términos generales respecto a los estudios de caso en neurociencia clínica. Ahora sí me gustaría escuchar qué preguntas tienen, qué dudas les surgieron. Van por acá. Si alguien tiene una pregunta, no duden en preguntar. La idea es Daniela. Sí, Doc, una pregunta, una curiosidad. Por ejemplo, si uno quiere hacer un caso de una persona, digamos, de la evolución de la enfermedad del Alzheimer, ¿sería factible para hacer, digamos, un caso médico puntual de una persona de cómo ha evolucionado en la enfermedad? Claro, ese tipo de estudio de caso clínico más de corte longitudinal es muy útil porque una cosa es cuando ustedes miden o examinan a un paciente en un punto en el tiempo y otra cosa interesante es ver la evolución, particularmente en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En Alzheimer se publican muchos estudios de caso, pues porque, digamos, si bien es cierto que hay unas condiciones fisiológicas comunes, también es cierto que hay una variación en la progresión en muchos pacientes, ¿no? Y así se han identificado varios fenotipos asociados a la Alzheimer. El problema, Daniel, es que si tú haces un estudio de evolución, sobre todo en Alzheimer, pues te demorarías mucho tiempo, ¿no? Es decir, no sería algo de 1 año, tal vez 3, 5 años. Aunque en ocasiones hay estudios de caso que se reportan cuando recién empieza, ¿sí? Por ejemplo, una demencia frontotemporal. Es decir, tú puedes ver en el inicio, tú puedes ver un deterioro importante en el primer año. Es decir, evalúas una vez en enero y otra vez en diciembre y observas una variación considerable, sobre todo al inicio, ¿no? Y el tema siempre es el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que ustedes dedican a una investigación o a hacer un análisis?
un estudio de caso. Ahora, lo interesante es que en los estudios de corte longitudinal ustedes pueden tener información que ya se ha tomado y pueden utilizarla también, ¿no? Normalmente un paciente siempre está en control y se le aplican los mismos exámenes varias veces. Muy bien, Daniela. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no quede claro o algún estudio de caso que tengas en mente? Al principio les mencionaba que es muy útil para ustedes, es muy estratégico, porque pues ustedes, digamos, tienen tiempos reducidos para dedicar a investigación. Finalmente ustedes empiezan a investigar ya en semestres más avanzados, así que no tienen mucho tiempo. Y en casi todos los contextos clínicos, sobre todo cuando hacen sus prácticas clínicas, hay casos, hay estudios de casos interesantes. Yo mismo recuerdo que mi primera publicación fue un estudio de caso. Yo era practicante de neuropediatría del Hospital Universitario del Valle y ahí llegó una niña de 4 años de edad con sintomatología que concordaba un poco con autismo, pero no había sido diagnosticada, pero también tenía hiperlepsia, que es una condición en la cual los niños aprenden a leer a los 2-3 años sin previa instrucción o escolarización, lo cual es interesante. Yo recuerdo que fue un caso interesante, único, la prevalencia es muy, muy baja, pero me animó mucho inicialmente a investigar y a seguir un poco ese camino de la ciencia y la investigación, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para ustedes, sobre todo cuando están en pregrado. Gracias. Hola, profe. ¿Recuerda de mí? Soy Katherine Howard. Claro, Catherine, ¿cómo has estado? Muy bien. Tengo una pregunta. Que habías encontrado pues a esa Sí, persona. cuéntame. ¿Qué instrumentos nos encontramos? No te escucho, creo que se entrecorta. ¿Puedes repetir? Recién egresados no podemos aplicar instrumentos para detectar alguna. Catherine, no te escuché. ¿Puedes repetir la pregunta? Okay, ¿qué instrumentos se pueden aplicar para detectar algún trastorno? Bueno, hay muchos instrumentos para detectar trastornos. Ya te doy la mano, el turno, Ley. Hay muchos elementos para detectar un trastorno neurológico. Primero hay que hacer una entrevista muy, muy exhaustiva, es decir, se debe tratar de encontrar elementos, por ejemplo, los antecedentes que van desde el nacimiento a los primeros años de vida hasta la etapa actual. Es decir, muchos clínicos olvidan esa parte. Hay muchos de los trastornos que se explican en parte por lo que ha sucedido inicialmente en la vida de estas personas. Dos, pues obviamente apoyarse de exámenes médicos, ¿no? Neurológicos. Antecedentes, también explora mucho el tema de antecedentes con el uso de fármacos. Y describir muy bien el caso en términos de antecedentes. Exámenes médicos. Y obviamente, en lo posible, tener exámenes neurológicos y exámenes imagenológicos. Es muy útil una resonancia magnética. Puede ser muy útil para acompañar un caso de neurociencia clínica. O también, por ejemplo, si es epilepsia, pueden ser estudios electrofisiológicos.
Y bueno, y ya de ahí en adelante puedes utilizar técnicas neurocognitivas o también neuropsicológicas para evaluar un poco el efecto en diferentes aspectos, en memoria, percepción, cognición en general. Es decir, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, muchas pruebas estandarizadas, unas son mejores que otras, pero ya depende como de la experiencia clínica. Entonces, en general, todo lo que puedas, todo en tanto exámenes médicos, neurológicos, a veces también, esto es importante, muchos cuadros neurológicos se acompañan con trastornos psiquiátricos. Hay que hacer diagnósticos diferenciales adecuados, sobre todo en el caso de psiquiatría y también en el caso de psicología. Entonces hay que examinar muy bien eso. Y posteriormente, pues, recoger todo eso, analizarlo, mirar unas conclusiones importantes. Muy bien. Lady. Sí, muchas gracias, profe. Mi pregunta es relacionada con la parte ética, digamos, a todos estos estudios de caso, ya sea ya directamente haciendo la investigación como, no sé, de manera directa ya como de campo, digamos, al aplicar todo lo que hablaban de resonancias, encefalogramas, todo eso, encefalografía, donde, o sea, la parte ética en neurociencia, ¿dónde cabe? O sea, que está estipulado dentro de la neuroética. Bueno, en general, la neurociencia acoge a todos los lineamientos y principios de la investigación con pacientes, ¿sí? Y por lo tanto, pues obviamente cada estudio debe tener un consentimiento informado, aprobado por un comité de ética de una universidad o de un hospital o un centro de investigaciones. Ahí lo importante es, primero, asegurar los datos del paciente, es decir, que el paciente se codifica, no con un nombre, sino es un código, y se deben guardar adecuadamente esos datos, ¿no? Es información sensible para el paciente. Segundo, casi todos los estudios a nivel neurológico, imagenologico, pues siempre son de obligatoriedad para ese tipo de casos. Entonces, digamos, ahí no hay mucho, la enfermedad o la condición lo amerita, ¿no? Y bueno, obviamente también es importante que el paciente entienda qué se está haciendo, cuál es el alcance de esa investigación y que al sepa que en cualquier momento se puede interrumpir el estudio, es decir, que no necesariamente por el hecho de dar un consentimiento para participar en el estudio, tiene que terminar el estudio en sí mismo. Es decir, el sujeto tiene la autonomía de dejar de participar de una investigación, y eso es importante. ¿Qué otro tipo de condición ética? Bueno, esa pregunta es importante. Es decir, si ustedes pueden acceder a ese tipo de recursos, sí, ya hoy en día, pues, la nueva reglamentación permite que los semilleros de investigación participen activamente de investigaciones formales. Entonces, en esa medida ya se pueden pasar algunos proyectos, sobre todo a través de los semilleros de investigación, que cumplan con los estándares éticos para poder ser desarrollados, ¿no? Y yo creo que, bueno, ustedes mismos ya todos pertenecen, creo, al semillero de Medunab, ¿no? Entonces, eso da una posibilidad importante. O la otra posibilidad es que se apoye en algún docente que realice investigación y que esté interesado, y entonces también a través de ese mecanismo se puede tramitar aspectos éticos. Muy bien. Bueno, ¿alguna última pregunta o algo adicional? Ok. Ok. Pregunta que si en mi experiencia, un trastorno de ansiedad severo nunca tratado a lo largo de la vida puede ser un factor predisponente para un trastorno neurocognitivo mayor. Sí. La respuesta es sí.
Es decir, no solo para un trastorno neurocognitivo, sino para algunas condiciones médicas, ¿no? Hay comorbilidades asociadas a los trastornos de ansiedad. El tema del trastorno de ansiedad es que involucra y activa necesariamente vías o redes cerebrales y del sistema nervioso en general involucrados en el estrés, ¿no? La respuesta al estrés es una respuesta estereotipada. La ansiedad, en tanto un miedo, una respuesta a un miedo inespecífico, genera esta activación de estos sistemas, y de ahí hay unos derivados que afectan negativamente algunas regiones, en particular el sistema nervioso, particularmente el cortisol derivado de esa respuesta al estrés a través de las glándulas suprarrenales va a hacer ejercer un efecto negativo sobre estructuras como el hipocampo, estructuras como la amígdala, y va a alterar redes importantes para la regulación propiamente de estas respuestas. Entonces, a lo largo de las personas, cuando tienen trastornos de ansiedad que no son controlados, que no han sido manejados, pero también las personas que son expuestas a estrés crónico, terminan teniendo afectación para cognitivos, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy escribiendo un artículo de una investigación que acabamos de investigar con una colega, acabamos de terminar, y vimos una personal de salud y auxiliares de enfermería, cómo medimos el desempeño cognitivo, una función que es la atención guiada por memoria, un tipo de atención que puede ser guiada por memorias que uno va adquiriendo de manera inconsciente, que son muy dependientes del hipocampo. Y luego vimos cómo entre mayor nivel de estrés poseen los sujetos, independientemente de la profesión, tiene un peor desempeño cognitivo en este tipo de tareas. Entonces hay una relación muy importante que está estudiando, sobre todo entre el estrés y sistemas estriatales, y es el estrés y entre sistemas hipocampales de memoria, que son dos sistemas que participan en la generación de distintos tipos de memoria y que compiten entre sí. Entonces hay un tema interesante, pero la respuesta sí, en definitiva, la evidencia indica que la ansiedad severa, el estrés crónico, el estrés postraumático, va a afectar sistemas cerebrales que están en la base de funciones neurocognitivas como es la memoria, por ejemplo. Con gusto. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Bueno, entonces para terminar, nada, quisiera agradecerles, felicitarlos por pertenecer a la Escuela de Editores de Medunar. Creo que es importante que las juventudes, las nuevas generaciones se interesen por la ciencia. Acabamos de atravesar un periodo donde realmente se reconoce la importancia del método científico. Y pues ustedes son las generaciones que van a continuar con esto, realizando descubrimientos, avanzando en las fronteras del conocimiento. Y qué bueno que estén en una escuela editorial para que empiecen a entender y valorar el tema de la investigación y los productos relacionados con la investigación. Entonces, felicitarlos e incentivarlos para que continúen con ese interés por la ciencia. Definitivamente es un elemento clave para las sociedades. Hoy en día entendemos que las sociedades realmente democráticas son las sociedades que han logrado un nivel de educación
avanzado, que han logrado un nivel de desarrollo científico importante. Entonces, el tema de la ciencia no es un tema menor, es un tema que revierte positivamente en la construcción de democracia y de sociedades. Bueno, entonces creo que no hay más. Doctor, muchísimas gracias por la charla, de verdad estuvo todo muy interesante, muy claro. Espero que pues los estudiantes de verdad se lleven mucho de la charla. También pues es un honor haberle tenido como invitado y que sea pues uno de nuestros editores asociados de la revista. Entonces, pues sí, otra vez muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes, de verdad, y a ti también felicitaciones por asumir esa práctica y esa coordinación de ese proceso. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y una buena oportunidad. Bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias, lo mismo. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena tarde.